Hoy platicaremos con una de las artistas escénicas mexicanas en danza contemporánea, más reconocidas a nivel internacional. Educada totalmente en la Ciudad de México, sus influencias incluyen la literatura, las artes visuales y el mundo que la rodea. Hace girar las imágenes para crear coreografías que son como sueños. Ella es Tania Pérez Salas, la bailarina, coreógrafa y directora de su propia compañía desde hace más de 20 años. Vamos a descubrir junto con ella algunas de sus inquietudes y de cómo traslada sus sueños y pensamientos al escenario. Quédense para descubrir con nosotros a este gran personaje. Nació en la Ciudad de México. Durante una década participó en diversos cursos y talleres. Estudió 8 años consecutivos con Javier Francis, uno de los pilares de la danza contemporánea en México. Su interés en otros campos la llevó a participar en cine y teatro como actriz, bailarina y coreógrafa. Tania Pérez Salas ha obtenido importantes reconocimientos a partir de 1993, cuando fue considerada la mejor ejecutante femenina de danza. Como coreógrafa en la Compañía Nacional de Danza, ha estrenado 2 obras en el Palacio de Bellas Artes. También ha impartido conferencias magistrales a nivel nacional e internacional. Su repertorio coreográfico abarca diversas creaciones de su autoría, que profundizan en temas universales como la sátira a la tecnología, las dimensiones de la muerte y la vida, la feminidad, el amor y la sensualidad, aunque también revive textos históricos y literarios. Sus obras forman parte esencial del repertorio de la compañía que dirige desde 1994 y que lleva su nombre. Tania Pérez Salas participó como jurado del Premio Nacional de Artes y Ciencias 2006 y en 2 ocasiones ha sido jurado del FONCA para la beca de estudios en el extranjero. Durante el periodo 2004-2006 fue seleccionada como consejera ciudadana de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. La danza es un punto de contacto con la sociedad que me rodea, es un punto es siempre proponer y responder a través de la escena y compartir estas inquietudes con la gente, con la familia, con los amigos, con el público en general. Es un vehículo que transporta pensamientos y emociones y que trata de comunicar de una forma diferente cuestiones que a veces no se pueden verbalizar, sino a través del lenguaje corporal. Desde muy pequeña y con influencia de su familia, Tania Pérez Salas demostró su inclinación por el arte. Sin tener claro exactamente a qué disciplina se dedicaría, el arte ya corría por sus venas. Yo fíjate que veo para atrás y bueno, ahora que soy mamá, pienso que desde entonces tenía esta inquietud, desde muy pequeña. Lo primero que me cuentan mis padres es que cuando escuchaba música me quedaba un poco sin aliento, o sea, me quedaba como, cambiaba el ritmo respiratorio de la emoción que me producía el contacto con la música. Recuerdo haber visto danza, o sea, aunque me quedaba dormida, digamos, en los teatros, tenía claro un primer encuentro con el mundo escénico y que llegaba a casa y brincaba de una silla para hacer estos brincos donde las bailarinas se suspendían abriendo las piernas en un movimiento de flexibilidad absoluto. Entonces yo de chica decía, bueno, pues se deben de subir una silla o cómo le hacen, ¿no? Entonces desde muy chica tuve esta inclinación hacia el arte y no sabía exactamente si iba a ser la danza o iba a ser el teatro. En fin, creo que muchas áreas dentro del arte me llamaban muchísimo la atención. Bueno, la persona que tengo, de la que tengo noticias, que se dedicaba a todo el tema de arte, fue mi bisabuela, que fue pianista concertista. Luego mi abuela escribió muchísimo, la becaron en la Universidad de Chicago para escribir, y mi mamá fue antropóloga.
pero siempre tomó clases de danza. Y después, muchos años después, ya yo dedicándome a esto, sé que esa fue como una de inquietud que tuvo ella de joven, o sea, tenía un poco la inquietud de dedicarse a la danza, ¿no? Y casualmente terminé yendo con muchos maestros que ella tuvo en su juventud y le dije, ¿por qué no me dijiste de este gran maestro, un gran maestro que tuve y que descubrí por azares del destino, sin que ella me hubiera comentado nada al respecto de este gran maestro, ¿no? Y resulta que mi mamá fue alumna de él, entonces de alguna manera, aunque tuve contacto con la literatura, digo, siempre a partir de la familia, del teatro y de todas estas actividades, finalmente hubo algo que me impulsó más en relación a la danza. O sea, no sé si mi mamá, que me acuerdo de hacer tareas afuera de la clase de mamá de danza, ¿no? De que tomaba clases de danza, ¿no? Y otro impulso importante fue que siempre escuchaban música, o sea, yo llegaba a cualquier hora del día y había una ópera, mi mamá se volvió a casar y me adoptó un segundo padre maravilloso, también amante de la literatura y que escuchaba música todo el día, o sea, dirigía, entrabas a la casa y estaba empapado dirigiendo Beethoven en fin, era sobre todo le gustaba la ópera. Siempre fue complicado, siempre creo que es un dolor de cabeza tener un artista en casa, en un cierto sentido, sobre todo para los padres, ¿no? Que saben que es una carrera muy sacrificada en todos los sentidos habidos y por haber, ¿no? Entonces sí el aceptar, ¿no? Y por suerte no fui hija única, entonces subieron las otras dos, una que es física y otra que es abogada, entonces abogada ambientalista, entonces como que cada una tomó un área totalmente diferente. Si hubiéramos sido las tres artistas pobres de mis padres, ¿no? Hubiera sido como... Creo que ellos tenían esas también inclinaciones particulares por estas diferentes áreas en las que nosotros nos hemos dedicado casualmente. Pero sí fue difícil, sí fue muy difícil, pero finalmente dije, bueno, pues es que cuando tienes un hijo artista no tienes de otra más que aceptarlo, porque en algún momento va a salir esa inquietud, va a dejar a un lado como los intereses particulares familiares y va a dedicarse completamente a esa vocación. O sea, cuando tienes vocación por algo, lo tienes que hacer, no tienes de otra. Después de explorar por algunos años en teatro, Tania Pérez Salas descubrió en un viaje a Europa que la danza contemporánea era la disciplina a la que quería dedicarse. Yo estudié en una academia, en la Academia de Coyoacán, y ahí tomábamos cursos de expresión corporal, de folclore, en fin, ¿no? Nutriendo un poco todas las posibilidades técnicas de danza, ¿no? Pero había algo en la escuela clásica que no me satisfacía del todo. Entonces no entendía cómo estas emociones que yo tenía, esas inquietudes se trasladaban en una escuela como la escuela clásica. Y fue cuando empecé a explorar con el teatro. Entonces empecé a participar en obras de teatro y también me sentía feliz, ¿no? Y fue la primera vez que recibí un sueldo, entonces yo decía, bueno, toda la vida estudiando danza y de pronto en la primera obra de teatro donde me encuentro tengo grandes ofrecimientos para continuar una carrera teatral, pero me encuentro otra vez como en los tiempos de la danza, que tienes que ser muy joven para ser intérprete de danza. Entonces dije, bueno, es ahora o nunca. Y un viaje a Europa me llevó como al tema de la danza contemporánea, ¿no? Entonces llego a México y en esta búsqueda de maestros encuentro a Javier Francis, que si bien tiene una técnica entre limón, un método muy específico que él desarrolló, me abrió como la posibilidad de que el vocabulario corporal es ilimitado. Es todo, depende de lo que necesites. El cuerpo es el instrumento que puede hacer cualquier cantidad de cosas y puede proponer muchos temas, ¿no? Y que no tendría que esto tener un marco de una historia fantástica, sino que pudiera ser cualquier tema, ¿no? En fin, me abrió otra posibilidad este gran maestro y empecé
por azares del destino también hacer coreografía. Él necesitaba un espacio, un estudio de danza, bueno, ya es muy larga la historia, pero pues la directora de aquel entonces de la Casa de la Cultura de Tlalpan me dice: Tania, pues quisiera que hacer una colaboración contigo, tú montas una coreografía, nosotros te prestamos el espacio. Y entonces, claro, empecé a hacer coreografía y de pronto dije, esto de alguna manera encierra todo. O sea, hay colores, está la pintura, está todos los temas que siempre me han apasionado, literatura, emociones internas que quiero expresar y que quiero expresar a través del cuerpo. Y la música y el teatro. Entonces de pronto la coreografía tenía todos estos elementos de los cuales yo había siempre tenido una especial inclinación. Tania Pérez Salas considera que es la vida misma la que inspira su proceso creativo. La vida misma, nutrida desde luego de todo lo que hemos hablado de la literatura, de la música, pero la vida es quien me nutre más de estos, para nutrir estos procesos creativos. En la carrera de Tania Pérez Salas fueron fundamentales la disciplina y la responsabilidad. Para ella, cualquier escenario que pisa le merece todo el respeto, al igual que su público. Yo creo que va de la mano. El talento es el trabajo. Había una frase justo en la Academia de Coyoacán, donde yo estudié, en el salón principal había: el talento es el trabajo. Era la frase la única frase que estaba escrita en los muros del salón. Entonces se me quedó muy grabado y es cierto, es un hecho. Por más talento que tengas, si no lo trabajas, se queda ahí, o sea, en una semilla sin frutos. Yo creo que cada uno de los escenarios te da una ilusión muy específica, pero todos son igual de grandes. O sea, la Casa de la Cultura o la Casa de la Ópera de Alejandría, el Teatro en Tel Aviv o el Kennedy Center for the Performing Arts, todos estos escenarios para mí significan mucho, han aportado mucho a mi carrera, el saber que este punto de encuentro con el tema universal que es la danza, es un punto de contacto independientemente del país donde me encuentre, me es fascinante. Particularmente la presentación en el Cairo dio pie a la creación del proceso que estoy viviendo ahorita. Yo creo que no lo planeo como tal, sucede y me llena de satisfacción que suceda. O sea, tengo que ser como muy fiel a mis creencias artísticas, al objetivo y al camino de la obra, sin pensar tanto en la mirada del público, ¿no? A pesar de que me llena de regocijo y me satisface enormemente que la gente se sienta conmovida al contacto con las propuestas, tengo que ser completamente fiel a la idea, a la concepción, a los procesos y creer en el tiempo que le doy a cada escena, independientemente de todo, ¿no? Entonces, pues ha sido como esa lealtad a mi percepción respecto de una obra en proceso. Para esta virtuosa de la danza, el espectador es tan importante como la obra. Incluso el público enriquece las creaciones. Ganadora del Premio Nacional de la Danza en el 2013, Tania Pérez Salas agradece los reconocimientos y también recibe con gusto las críticas por ser necesarias para crecer artística y personalmente. La danza en México es una danza con una riqueza brutal. Creo que México tiene seres talentosísimos, gente que cada día se prepara más. Tenemos ya escuelas con licenciaturas de coreografía,
tenemos un talento brutal en México. Estamos viviendo un momento complicado, ¿no?, en todos los sentidos en México. Esperemos que haya salida para toda esta riqueza, existan todos los apoyos y porque creo fervientemente como artista que la cultura aporta para la reintegración de una sociedad. Creo que un pueblo con cultura es mucho más fuerte, que creo que es la salida que yo encuentro. Pero nos encontrábamos, ¿cómo veo la danza en México? Pues siempre ha sido una danza muy expresiva, cada vez creo mucho más preparada, hay grandes talentos y hay escenarios, entonces necesitamos que tengan más voz, que tengan más peso, que se conozcan más para que la gente pueda disfrutarlos. Y justamente, ¿cómo llevar al público a la danza? Es complicado, se necesitan como de grandes aliados, desde luego los medios son los grandes aliados de ellos y el público, o sea, de voz a voz, ¿no? A mí me ha parecido que así ha sido mi experiencia como coreógrafa, de voz a voz y estar una temporada un poquito larga para que la gente se vaya enterando de que se está presentando esto o lo otro, ¿no? Entonces es una forma de que el público se entere. Yo creo que mi experiencia en relación a el tema de mi mexicanidad es muy interesante y cómo se ve esto es precisamente a través de las presentaciones en el extranjero. Creo que se transforma la imagen de un país, o sea, me fascina y sorpresa del público en el extranjero decir, es que esto es un pedazo de México, es una forma de proyectar aquello que se da en esta polis, en este país, en estas circunstancias, edades y demás, ¿no? Entonces sí le da otra idea de lo que es mi país, muy distinto a lo que se da a través de la noticia normalmente, ¿no? O de las imágenes, en fin, que se tienen de México, o del folclore, que también es un área bellísima y sumamente abrazada por el ojo del exterior. Pero todas estas corrientes contemporáneas que he podido yo tener contacto con el público, sí son como otro mundo para ellos, otra imagen, y creo yo que han quedado con una imagen muy fuerte, ¿no?, de nuestro país. En fin, esa ha sido mi experiencia de cómo llevo un pedacito de México a diferentes partes del mundo. Pues para mí los logros han sido el poder ver todas estas ideas, emociones cristalizadas en el escenario y que a la gente y al público le cobre sentido todo esto, que algún pensamiento coincida con ellos, que sea otra mirada para ellos y un refugio finalmente, o sea, un refugio emocional. Para mí el arte así es un refugio. De pronto estoy en un estado emocional, veo una película y veo la vida de otro color. Y creo que la danza te permite eso, el contacto con la danza te da una energía muy específica. Y si esa es mi aportación, esa es una enorme satisfacción y un logro enorme para mí como artista. Para Tania Pérez Salas, la danza es fundamental en la transición creativa que se vive en México. Sin importar los obstáculos, esta artista nos incita a rescatar la creatividad en todos los ámbitos de nuestra vida, sin importar los sacrificios. En esta carrera se sacrifican, yo creo que en muchos se sacrifican muchos temas. En el área de la cultura y la danza es complicado los tiempos, es una carrera que no tiene una estructura, sino que tú eres quien, ¿no? O sea, hay veces que hay muchísima intensidad, hay veces que es mucho menos, entonces a veces quisieras que siempre el ritmo fuera más o menos igual, ¿no? Que para la familia la homogeneidad es lo mejor en relación a un calendario de trabajo, y de pronto es difícil ese calendario en el tema de danza y de procesos creativos.
Claro, y justamente, bueno, la vida de los grandes artistas, platícanos, ¿es compatible con la vida en familia? Si en algún momento tocabas y nos hablabas de la familia. Yo creo que depende de quién, en mi caso sí, desde luego que es mi gran pasión en principio y antes que la danza es mi familia. Entonces, si es así, claro, ¿no? Porque pues un artista siempre como es artista se justifica de un poco de tener como muchas inquietudes y vivir siempre al límite. Yo siento que los procesos creativos te llevan tan al límite que para mí un refugio es precisamente este primer espacio que es la familia. ¿Qué otra cosa es comparable para Tania Pérez Salas como bailar en el escenario? Ver el mar, estar frente a la inmensidad del mar, estar frente a la inmensidad de un escenario en las montañas, frente al amor, frente al acto sexual, ¿no? En fin, todo lo que tenga que ver con el amor y con la inspiración como ser humano me recuerdan a estar en el escenario. Pero sí puedo decir que estar en el escenario es algo único, es algo que produce una química muy específica en el cuerpo y hay una energía ritual entre los bailarines brutal, es una energía única, no se puede comparar a ninguna otra, pero si hablamos de algo que se le parezca, es esta libertad que tienes cuando corres en una playa y que te sientes libre y pleno. A eso se compara, yo creo, bailar en el escenario. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. You ever loved someone so much you thought your little heart was gonna break in two? I didn't think so. You ever try with all. Además de ser bailarina, es una directora. Tania Pérez Salas combina su carrera profesional con su vida en familia. Ha sido complicado, ¿no? Sin embargo, se me ha venido de una forma natural, creyendo como en un sueño que se tiene que cristalizar, ¿no? O sea, después de estar cocinando como muchas imágenes, lo que tienes que hacer es concretar, cristalizar, estrenar, y que todo coincida en el escenario, toda esta energía coincide en el escenario. Entonces, pues simplemente siguiendo este objetivo y confiando en un equipo de trabajo, ¿no? Y tratando de cabalgar al mismo tiempo y ajustándonos y tolerando lo más posible y no, siempre ese equilibrio es complicado, pero creyendo en ese sueño finalmente he podido dirigir, crear propuestas coreográficas e interpretar cuando es posible, porque a veces pues no se puede todo. Necesariamente, o sea, siempre hay como este contacto, todos los artistas, ciertos artistas en momentos específicos te llegan de una forma muy particular y por supuesto que tiene un efecto, ¿no? La pintura, recuerdo estar montando las horas y estaba yo con estos lienzos, pensando en los lienzos rojos y me encontré rodeada de una instalación completamente roja y pues de ahí surgieron muchas imágenes, ¿no? En fin, siempre creo que son una fuente de inspiración todos los artistas, ¿no? Bueno, en particular algunos en momentos dados, ¿no? Que llegan de forma específica. Finalmente la danza es un acto amoroso. Yo creo que sí, yo creo que es una entrega absoluta, entonces me parece que es un acto amoroso. Claro. Yo defino mi arte como un tipo de vida, ¿no? Es una forma de responder a muchas preguntas, a la existencia de la vida misma y a toda la información que me llega a mí como un ser sensible y cuyo objetivo es como tener otra mirada en la que otros puedan apoyarse para sentir y para vivir. Esta es nuestra Tania Pérez Salas, la imbatible, la sensible,
que nos atrapan en el universo del arte a través de sus creaciones coreográficas. Agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano apasionado por su trabajo que está moviendo a México.